Esta ensalada de aguacate y tomate fresca y saludable tiene una combinación irresistible. Vea pues, sinceramente yo no pensé que algo tan sencillo fuera a quedar tan exageradamente rico, pero apenas la probé, entendí por qué mucha gente después no quiere volver a las ensaladas aburridas. Así que ponga cuidado porque esta receta está demasiado buena. Vamos pues, inicio con 200 gramos de arveja verde. Aunque, vea, en otras partes también le dicen chícharos, y eso siempre genera discusión, porque uno dice arveja y otro dice chícharo, y al final todos terminamos comiendo lo mismo. Entonces, pongo las arvejas a cocinar durante 5 minutos, solamente hasta que queden suaves, pero todavía firmecitas. A ver pues familia, ¿vos cómo les decís? ¿Arvejas o chícharos? Déjamelo aquí en los comentarios, porque yo sé que aquí cada país tiene su nombre. Mientras las arvejas se cocinan, sigo con media cebolla de huevo roja. Esta la lavo muy bien y empiezo a cortarla muy finamente. Vea, yo siempre trato de dejarla delgadita, porque así el sabor queda más suave y se mezcla mejor con todos los ingredientes. Ave María pues, si usted llegó a esta ensaladita tan fresca y tan provocativa, es porque le gusta comer rico y saludable. Hágame un favorcito ahí, suscríbase al canal, déjele un like a este video y cuénteme en los comentarios desde dónde nos está viendo. Y si conoce a alguien que necesite comer más verde y más sabroso, compártale esta receta que esto está para chuparse los dedos. Ahora uso un tomate maduro, bien rojito, vea, qué belleza. Este lo lavo muy bien, le retiro el pedúnculo, luego lo corto en rodajas y posteriormente empiezo a cortarlo en cubos pequeños. Sinceramente, el tomate aquí queda espectacular porque aporta jugosidad y frescura. Si usted está viendo esta ensalada con hambre, ya somos dos. Pero vea, antes de seguir, déjeme un comentario, así sea pequeñito. Ese detalle suyo ayuda muchísimo a que más gente descubra estas ensaladas tan saludables y fáciles. Voy ahora con medio aguacate maduro pero firme, vea pues. Este ingrediente sí que me gusta demasiado, porque el aguacate bien escogido cambia completamente una receta. Entonces lo lavo muy bien, lo abro a la mitad, le retiro la semilla y también la cáscara. Luego lo corto en cubos medianos. Vea, qué belleza, eso queda cremosito, suave y delicioso. Sinceramente yo podría comer aguacate todos los días. Y contame algo, ¿vos sos de los que le ponen aguacate a todo o te gusta solo en ciertas comidas? Además, necesito un cuarto de manojo de cilantro fresco, previamente seleccionado y bien lavado, y lo corto muy finamente. Vea, y ojo pues, aquí también se arma discusión, porque hay gente que ama el cilantro y otros que apenas lo sienten ya empiezan, ay no. Decime pues, ¿vos sos team cilantro, sí o no? Bueno familia, llegó el momento bueno, el momento donde ya empezamos a unir todos esos ingredientes tan ricos. Entonces, en una ensaladera, agrego primero el aguacate, luego el tomate, después las arvejas ya cocinadas y escurridas, la cebolla roja y finalmente el cilantro fresco. Ahora hago el aderezo ahí mismo, directamente en la ensalada. Agrego el jugo de un limón. Después incorporo 3 cucharadas de yogur griego natural. También agrego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y finalmente una pizca de sal, solamente la necesaria para resaltar todo ese sabor tan delicioso. Ojo pues familia, si te están gustando estas recetas fáciles y llenas de sabor, acordate de suscribirte a Qué Rico Recetas, porque aquí siempre hacemos recetas caseras, rápidas y bien deliciosas. Ahora sí, con una cuchara grande empiezo a mezclar todo suavemente, despacito, para no maltratar el aguacate. Y vea, aquí es donde uno empieza, voy a probar solo una cucharadita, y cuando menos piensa ya se comió media ensaladera, eso pasa demasiado. Sirvo esta belleza bien fresca, y vea pues, esto queda espectacular para acompañar pollo asado, pescadito, carne a la plancha o una pechuguita. Bueno pues familia hermosa, espero que les haya gustado muchísimo esta ensalada. Déjame aquí abajo en los comentarios si vos también harías esta receta en la casa. Compartila con esa persona que siempre dice que las ensaladas son aburridas. Regálame un me gusta, suscríbete a Qué Rico Recetas y activa la campanita para que no te perdas las próximas recetas deliciosas. Y contame, ¿la harías sí o no?